Soy Alex Cosío. Bienvenido a esta serie de estudios transformados, donde aprenderemos cómo el creyente es transformado por el Evangelio para producir en su vida el fruto del Espíritu Santo. La lección de hoy es el Evangelio que transforma. Imagina esta escena. El semáforo se puso en luz amarilla. El carro que llegaba a la intersección se detuvo aun cuando pudo haber acelerado para ganarle a la luz roja. La mujer que conducía el auto detrás frenó bruscamente, lo que hizo que se cayera su teléfono y el maquillaje del asiento. En frustración comenzó a tocar la bocina, sacó la mano por la ventana e hizo señas obscenas al conductor del otro auto mientras le gritaba insultos. Al desplegar con furia su enojo, un policía se acercó a la puerta, la abrió y la arrestó. Y llevó a la mujer a la estación de policía, donde le tomó huellas, la foto criminal y la encerró en una celda. Después de unas horas, el policía se acercó a la celda y abrió la puerta, llevó a la mujer de regreso al área de registro para devolverle sus pertenencias y el policía dijo: siento mucho la confusión, déjeme explicarle. Yo estaba detrás de usted cuando comenzó a sonar la bocina y a gritar toda clase de insultos al conductor al frente suyo. Y como noté que en su auto tenía un sticker que de la iglesia y una señal del pez en el baúl del auto, asumí que usted había robado ese auto. ¿Podrías pensar que esa mujer es cristiana? La realidad es que todos tenemos grandes defectos en nuestra vida. Nadie es perfecto. La raíz de esta imperfección en nuestra vida, la Biblia la llama pecado. Las malas noticias es que el pecado es una enfermedad incurable del alma. Nada lo puede quitar. Pero también la Biblia dice que las buenas noticias es que Jesucristo murió por nuestros pecados para perdonarnos, para rescatarnos de este mundo malvado y del poder del pecado en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este es el mensaje de las buenas noticias del Evangelio que Jesucristo predicó y encargó a sus seguidores proclamarlo en todo el mundo. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, visitó varias ciudades en la región de Galacia, en lo que hoy es la parte central o sur de Turquía. La gente creyó en el mensaje. Sin embargo, un poco después, Pablo recibió la noticia de que los que habían creído se estaban alejando de Dios siguiendo enseñanzas de falsos maestros. Aquellos que estaban propagando un mensaje falso atacaban a Pablo diciendo que él no era un apóstol porque Pablo no había estado con Jesús. Pablo no solo defiende su ministerio, sino que defiende el mensaje del Evangelio, que es poderoso para perdonar y transformar a una persona. Ahora, tristemente, existen personas que se dicen cristianas, que han creído el mensaje del Evangelio, pero que se están alejando de Dios siguiendo falsas enseñanzas. Unos se alejan buscando riqueza, pensando que la riqueza les va a dar satisfacción. Otros han vuelto a caer en las garras de los placeres, la inmoralidad, las adicciones, la vanidad y el orgullo. Crearon un evangelio diluido del no compromiso con Dios y ahora se están alejando de Jesús. El apóstol desea que los creyentes entendamos lo que es el evangelio. Por ello, en este pasaje nos da 3 enseñanzas sobre el evangelio. Nos habla del origen del evangelio, del poder del evangelio y del proceso del evangelio.
es decir, lo que hace el Evangelio en la vida del creyente. Vamos a ver el punto número 1, el origen del Evangelio. En el verso 11 Pablo dice: les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no es de invención humana. El mensaje que Pablo anuncia no proviene de hombre alguno. Esta es una declaración tremenda porque asegura que el mensaje, el Evangelio, el mensaje que está en la Biblia, no lo inventaron los hombres. Aquel que dice que la Biblia la escribieron los hombres, en el sentido de que no son más que palabras de hombres, está equivocado. Este mensaje no es un mensaje de hombres. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El mensaje de la Biblia ha querido ser destruido a través de la historia. En el año 300, el emperador romano Diocleciano mandó quemar todas las Biblias y quiso acabar con el cristianismo. El emperador que se decía Dios murió, pero el cristianismo sigue vivo. El Evangelio ha sido ridiculizado. Voltaire, el filósofo francés que hizo tropezar a muchos en su fe, dijo que 100 años después de su muerte, el mensaje de la Biblia habría de desaparecer de la tierra. Voltaire murió en 1728. Lo irónico es que 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire para imprimir Biblias. El mensaje de la palabra de Dios sigue salvando personas y transformando vidas. Pablo continúa en el versículo 12 diciendo: yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El origen del Evangelio no es de invención humana, sino que dice es por revelación de Jesucristo. Pablo tuvo una experiencia única de la que habla en los siguientes versos de este pasaje. Pablo era un rabino, es decir, un maestro de la religión judía. Una persona instruida con el mejor maestro de su tiempo y estaba convencido que la única manera de agradar a Dios era cumpliendo con los mandamientos y no solo con los 10 mandamientos, sino con el Talmud, que era la compilación de la ley en 613 mandamientos, pero además del Talmud había las interpretaciones de los rabinos que estaban contenidas en el Midrash. Todo esto cambió cuando Pablo, en el camino a Damasco, se encontró con Jesús, quien transformó la vida de Pablo, no solo perdonando sus pecados, sino que renovando su entendimiento. ¿Se puede imaginar? Pablo tuvo que reordenar todo lo que aprendió en la ley y en los profetas, y ahora, a la luz de la revelación de Jesucristo, todo tomó un sentido nuevo. Cuando se encontró con Jesús resucitado, comenzó a comprender las Escrituras. Esto nos enseña que necesitamos dejar que la palabra de Dios, el Evangelio, transforme nuestras mentes. Pablo primero nos enseña del origen del Evangelio. En los versos 13 al 16 nos habla del poder que el mensaje del Evangelio tuvo en su vida. El testimonio de Pablo en su conversión y en su ministerio. Vamos a ver ahora el punto número 2, el poder del Evangelio. Pablo habla aquí de su vida y del contraste de su vida pasada y de su vida presente. Y él dice, porque ya saben de mi conducta cuando era religioso y perseguía a la iglesia. Pablo era un perseguidor de cristianos. Este era el estilo de vida de Pablo. El estilo de vida que cada persona tiene está influenciado por sus creencias de la vida y se puede ver en lo que viste, en lo que habla y en lo que hace. Pablo estaba influenciado por su religión. Él creía que Jesús era un falso Mesías. Por ello, perseguía con furia a la iglesia. Pablo estaba lleno de ira. Una de las cosas que le dejó su religiosidad era estar lleno de enojo y quería destruir a los infieles. ¿Ha conocido personas religiosas, pero que están llenas de enojo? No solo había ira en la vida de Pablo, sino que tenía, como dice en el verso 14, dice que era celoso de sus tradiciones. Pablo había dejado la palabra de Dios
por seguir tradiciones y mandamientos de hombres. Las personas religiosas ponen más importancia en las tradiciones que a lo que Dios dice en su palabra. Asegúrate de que estás siguiendo lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen. Pablo en su religión era un perseguidor de cristianos, pero después de su encuentro con Jesucristo llegó a ser un predicador de Cristo. El verso 15 comienza con una frase que hace una gran diferencia. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dios apartó a Pablo únicamente por gracia. Él no lo merecía y sin embargo Dios le reveló a Jesucristo. Esto habla de la soberanía de Dios. Dios desea revelar a Jesucristo a cada persona. Y tú no puedes decir hoy, es que a mí Dios no me apartó, porque eso es algo que tú no lo sabes. La Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que si escuchas el mensaje del Evangelio de Jesucristo, lo crees de todo corazón, te arrepientes y le pides a Jesucristo que te salve, quiere decir que Dios ya te había apartado. Si tú ya te has arrepentido y Jesucristo te ha salvado, te puedes regocijar porque Dios te ha apartado y te reveló a su Hijo. Tal vez hay muchas cosas que no entendamos, pero una cosa que podemos estar seguros es que cada uno sabe si sus pecados han sido perdonados y si su vida está siendo transformada. ¿Qué transformación vemos en Pablo? De ser perseguidor de cristianos a ser predicador de Cristo. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu historia? Conozco un hombre que pasó de ser el borracho perdido del pueblo al pastor de la iglesia. Y todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo está siendo transformado. Tiene un testimonio. Hay quienes Dios ha salvado del alcoholismo, de la drogadicción, de inmoralidad, de ateísmo. A mí me salvó de una vida sin propósito, de inmoralidad, de rebeldía y en camino al alcoholismo. Todas las experiencias de salvación son milagrosas. ¿Necesitas hoy una revelación de Jesucristo? Él te está hablando. Abre tu corazón a su mensaje y recibirás perdón de pecados y una vida nueva. Hoy ocurrirá un milagro en tu vida. Ahora, ¿cómo es la transformación? ¿Es instantánea o es un proceso? Yo creo que es ambas. Hay cosas que Dios transforma inmediatamente, pero hay otras que son un proceso. Ya vimos en primer lugar el origen del Evangelio, en segundo lugar el poder para transformar, y en los versos 17 al 24 Pablo nos habla del proceso del Evangelio en la vida del creyente. Una cosa es muy importante que entendamos todos los creyentes. Pablo no llegó inmediatamente a ejercer el apostolado. Aunque fue llamado a ser apóstol, Pablo pasó un proceso de varios años. Y Dios usa ese proceso para todos los que Él llama. Pablo dice que predicaba inmediatamente a Cristo, es decir, no necesitaba un proceso para hablarles a otros de Cristo. Así es que nosotros tampoco necesitamos un proceso para hablarle a otros de Cristo. Pero sí necesitas un proceso para desarrollar un ministerio de liderazgo en la iglesia. Uno de los requisitos para nombrar a un líder de la iglesia es que no sea un neófito o un nuevo en la fe, de acuerdo a 1 Timoteo 3:6. Así es que Pablo tuvo que tener un tiempo de instrucción personal. Pablo se convirtió en el camino a Damasco. Entró en la ciudad y Ananías oró por él para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Pasó muchos días en Damasco predicando en las sinagogas y después se fue a Arabia, de acuerdo a Hechos 9. No sabemos cuánto tiempo estuvo en el desierto de Arabia. Moisés, por ejemplo, estuvo 40 años en el desierto. Elías estuvo en el desierto y ahí también escuchó la voz del Señor en un silbido apacible. El Señor tuvo que enseñar a Pablo en la soledad del desierto y ahí tal vez trató con el orgullo religioso de un fariseo, con sus ideas equivocadas acerca de Dios, transformó su mente y su corazón. Pablo no solo pasó un tiempo de instrucción personal, sino que también tuvo que pasar un tiempo de práctica. Pablo regresó a Damasco y dice ahí que por 3 años continuó predicando hasta que lo quisieron matar y lo tuvieron que descolgar por el muro. Además del tiempo de instrucción personal y del tiempo de práctica,
tuvo que pasar por un tiempo de prueba. Ahora Pablo va a Jerusalén y dice que estuvo con Pedro y con Jacobo. Por el relato de Hechos, sabemos que los discípulos no confiaban en él. Fue probado para asegurarse de que realmente buscaba participar en la misión de Jesús y no solo buscaba su interés. ¿Cómo fue probado? Los mismos discípulos lo mandan a Tarso, a la región de Cilicia, y allá pasa muchos años. Y ese tiempo fue un tiempo de preparación. Pablo pasó entre 11 y 14 años en Tarso antes de que Bernabé fuera a buscarlo para llevarlo a Antioquía a ministrar. De ahí el Señor lo envió a su primer viaje misionero y es cuando comienza a ejercer su apostolado. Dios nos ha dejado un mensaje poderoso que Pablo llama en el libro de Romanos la dinamita de Dios, diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Está el evangelio transformando tu vida? ¿Cómo podrías considerar tu conducta hoy como la de un religioso siguiendo mandamientos de hombres o como una persona siendo transformada por el poder del evangelio? Vamos a pasar al tiempo de discusión en grupo, donde espero Dios te revele dónde estás ahora y si es necesario que Él revele su Hijo en ti.